Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial. Hoy actualizamos nuestra mirada sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente, la región más conflictiva del mundo y la que abona a un mayor riesgo e inestabilidad mundial. En este contexto echamos una mirada a la guerra en Siria, a las fricciones ascendentes entre Irán e Israel, así como el intrincado escenario político en Líbano. Con una superficie de 10.400 kilómetros cuadrados, Líbano tiene poco más de 6 millones de habitantes, de los cuales una tercera parte son refugiados sirios que emigraron a partir de la guerra civil iniciada en 2011. Alrededor del 60% de la población libanesa es musulmana, aproximadamente el 28% es chiita y 32% sunita, mientras que el resto son cristianos, principalmente maronitas y ortodoxos, con importantes comunidades católicas. En Líbano, por un lado, las tensiones con Israel han aumentado por un muro que éste construye en su frontera sur, al tiempo que se incrementan los problemas bilaterales por las plataformas de gas en la costa externa de Israel. Ante esta situación, la organización islámica musulmana Hezbollah ha amenazado con atacar a Israel por considerar que se afecta a la soberanía libanesa, acrecentando la posibilidad de un nuevo enfrentamiento bélico en la región. Por otra parte, como consecuencia de la guerra civil en Siria, la economía libanesa ha provocado en los últimos años la pérdida de empleos y la consecuente pobreza, disminuyendo la dotación de servicios, el abastecimiento de electricidad, de agua y el tratamiento de residuos sólidos, por lo que un gran sector de la sociedad, en particular de los refugiados, se ha visto impedida en satisfacer sus necesidades básicas. Con base a una ley recientemente aprobada que divide al país en 15 distritos y que pone en funciones el voto proporcional, el Ministerio del Interior del Líbano inició el 5 de febrero de 2018 el registro de candidatos para las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de mayo del mismo año. Al respecto, el presidente libanés Michel Aoun ha reiterado que la guerra de Siria no afectará dichas elecciones, de las que auguró no habrá ganadores ni perdedores, porque mantendrán la estabilidad y prosperidad sin involucrarse en conflictos, además de asegurar que tendrán un parlamento caracterizado por el equilibrio y la representación más correcta que refleje el pluralismo nacional. La guerra en Siria entra en su 8º año. Aquellas revueltas que comenzaron con protestas pacíficas, pero que pronto se tiñeron de sangre. En el rompecabezas sirio juegan una multiplicidad de actores regionales y centrales que son portadores de intereses antagónicos y dispares, con aires de alcanzar la hegemonía, el control, la supervivencia, pero también con aires de conquista. En el trasfondo, este conflicto también se centra en el futuro de Siria, en donde Bashar al-Assad gobierna al menos la mitad del territorio, pero promete recuperar el restante con el apoyo y el respaldo de Irán y de Rusia. Y es que recordemos lo que sucedió con Alepo, es decir, en diciembre del 2016 se recupera la ciudad más grande de Siria en manos de las Fuerzas Armadas de Siria, junto con el apoyo y el respaldo de Hezbollah, esta organización política y militar que está financiada por Irán. Juan Manuel, nos estamos enfilando hacia el 8º año de la guerra en Siria, un conflicto sin fin que no tiene salidas fáciles, pero que sobre todo es portador de intereses encontrados entre potencias regionales y centrales. Sí, efectivamente, el escenario es complicadísimo, se ha vuelto una galimatías completo, comienza pues extendiéndose de ciertos grupos de Irak y pasa a Siria, aprovechando ya aquella primavera árabe que muchos hemos olvidado, pero que estuvo ahí. Y bueno, además es un escenario de proxy wars, es decir, por ejemplo, con actores regionales que están reposicionándose, como Irán, como Arabia Saudita, cada uno apoyando a distintos grupos. Hay que señalar que Rusia, en mi opinión, ha venido a ocupar el lugar que tenía Estados Unidos, incluso aún mayor, ¿no? Vendiendo armamento, apoyando grupos. Realmente él salvó al gobierno de Siria. No olvidemos que por ahí del 2011, aún antes de que empezara a escalarse mucho la guerra en Siria, cuando utilizó armas químicas el régimen del Bashar, hubo un deadline que había puesto Obama para atacar, y entonces interviene Putin, desmantela todo el asunto, lo salva, y bueno, ahora realmente ha sido definitiva la ayuda rusa, apoyada por Irán, por Hezbollah, para mantener al gobierno sirio, que realmente pues ya terminó. Es decir, en Irak, por ejemplo, ya ISIS se declaró totalmente derrotado, Daesh ya desde diciembre.
y solamente de todo aquello que ocupaban en Siria, pues yo creo que es como el 4%. Más bien son otros grupos que andan por ahí todavía como proxies, ¿no? Casi un año ha podido recuperar terreno y control de algunas partes del Estado, arrebatárselos a la insurgencia, a la oposición, sobre todo la moderada, a los islamistas moderados, que son a los que más ha golpeado, gracias a la ayuda de Rusia, de la aviación rusa, y desde luego también a las tropas terrestres de su gran aliado en la región, este país no árabe que es Irán, y sus milicias aliadas, la principal, el Hezbollah libanés, que con hombres desde 2013, a partir de las batallas de Qusair y de Arslan, han entrado a apoyar abiertamente con hombres, con armas, al régimen de Bashar al-Assad en contra de la oposición. Una situación en la que el régimen sirio y la oposición se encuentran ya en una situación totalmente irreconciliable. En este punto ya no es posible negociar ningún tipo de acuerdo que no signifique la desaparición de uno de los dos. Y pues aquí hay que decir que la situación internacional, el declive del multilateralismo que vemos desde hace algunos años, el auge de los populismos, la indiferencia y la incapacidad o la debilidad de los organismos internacionales, y también la falta de coordinación de las agendas de los países regionales e internacionales, pienso en Europa, Estados Unidos, pero también en los países regionales como son Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Irán, Rusia, en fin, no contribuye, no solo no contribuye, sino que atiza más el fuego y la fragmentación de la violencia. La guerra en Siria debería de nombrarse en plural, las guerras de Siria, porque creo que en 8 años tenemos escenarios muy diferenciados y participación de grupos muy variados, así como de una cantidad de países que resulta extraordinario para cualquier guerra. Y creo que eso es lo que ha caracterizado mucho al Medio Oriente, el que las potencias o los países interesados tomen sus territorios como campos de batalla, a veces librando guerras que no son las propias, ¿no? No digo que no las tengan, pero muchas veces pareciera como que es terreno para otros enfrentamientos. Y creo que esto lo hemos visto muy claramente en Siria, cuando ha participado Estados Unidos, Irán, Francia, Líbano a través de Hezbollah, desde luego Arabia Saudí con una cantidad de intereses en la región, en toda la región del Medio Oriente, Turquía no se diga, y los kurdos que son la nación más grande sin territorio. La guerra en Siria trae consigo la repartición del tablero geopolítico. Una Siria que luce dividida y fragmentada en varios nodos del poder. Las fuerzas militares oficialistas del gobierno de Bashar al-Assad, respaldadas por Irán y Rusia, la oposición rebelde financiada por Estados Unidos y Turquía, el despliegue del Estado Islámico, portador de los intereses del sunismo extremista, la presencia de los kurdos, quienes por cierto reclaman un Estado autónomo e independiente, así como las células chiitas del Hezbollah que se encuentran bajo su bastión de seguridad en el sur. Este paisaje de feroz competencia entre potencias centrales y regionales que bajo un apetito imperialista y mediante sociedad con sus aliados árabes han llevado a un conflicto sombrío y sin salidas fáciles. En este terreno nebuloso, la unidad y la integridad de Siria, consagrado en las resoluciones del Consejo de Seguridad y en las declaraciones de numerosos actores regionales, terminará siendo narrativa hueca frente a la partición de facto. Esos países se crearon sobre el mapa, en el Sykes-Picot dichoso, ¿no? El término de la primera guerra. Sí, y realmente entre inglés y francés, y algunos por ahí, trazaron, bueno, aquí Siria, y esta parte queda en Turquía, esta queda de este lado, y acá Líbano, los intereses franceses, ingleses, los mandatos que después de la guerra, etcétera. Y realmente
es típico, y así lo ven algunos doctrinarios, Siria es un típico estado sectario, no es un estado territorialista. No sé, por ejemplo, Egipto, pues los egipcios se sienten egipcios desde los faraones y ya están con muchos problemas, ¿no? Pero Siria no, porque tienes, y no es un problema estrictamente religioso, pero son sociedades tribales, ¿no? Tienes alagüitas, tienes sunitas, tienes chiitas, cristianos, tienes drusos, tienes N cantidad de grupos que a veces son aliados, a veces no. También se replicó un poco en Irak, pero en Siria. Entonces, bueno, sí, quizá al final hubiera una especie de repartición o retrasamiento de las fronteras, ¿no? Que a veces se habla de la balcanización de la guerra en Siria, algo que a los occidentales les gusta mucho decir, porque siempre que no saben cómo manejar un problema, dicen que es la balcanización. Estas mismas palabras se usaron mucho durante la guerra en Líbano, entre 1975 y 1990. También digo la guerra, pero voy a hacer también las guerras. Lamentablemente en Siria ha sucedido lo mismo que en otros lugares del Medio Oriente. Cuando uno cree que las cosas están a punto de tranquilizarse, viene algo nuevo y el asunto otra vez se distorsiona y vuelve a incrementarse el conflicto, tal como está sucediendo en nuestros días, lamentablemente, cuando ya se ha tranquilizado Damasco, Alepo, las ciudades más importantes del país, incluso Homs, Hama. Ahora el problema se desplaza hacia Guta, que es hacia donde va el llamado Ejército Sirio de Liberación Nacional, donde también seguramente coinciden diferentes intereses, ¿no? Yo no creo que sean solamente los que están en contra, como sirios, en contra del régimen de Bashar el-Assad. De hecho, algunos más bien han hablado de libanización, para, digamos, hacer alusión a lo que vivió Líbano a partir de la guerra civil, la fragmentación del Estado, su desaparición prácticamente debido a la repartición o de poder en torno, la repartición del poder entre distintos grupos confesionales o religiosos y étnicos también. En el caso de Siria, de hecho, justamente para evitar esa libanización o balcanización, se ha planteado la opción del federalismo. Es una opción que se ha usado en los organismos internacionales o a partir de los organismos internacionales como una medida para facilitar, ¿no? Se dice procesos de transición. Se ha usado como marco para la transición en Yemen. Se plantea el federalismo como la opción opuesta, digamos, ¿no? Como la solución. Sin embargo, las experiencias de Irak, del Líbano mismo, ¿no? Con esa democracia consociativa, como se le llama, no permiten ser muy optimistas en torno a esta fórmula cuando se le aplique a Siria. Y además, quienes critican esta fórmula del federalismo plantean o expresan sus sospechas de que el federalismo, como ocurrió en el caso de Irak y como se está viendo también en Libia o en Yemen, solo pueda servir como o sirva como instrumento en manos de las grandes potencias. Un marco común que alinea las posiciones divergentes y antagónicas entre los diferentes poderes regionales y centrales ha sido la ofensiva en contra del Estado Islámico. Este grupo terrorista que ha sido golpeado y debilitado militarmente en Siria, pero no totalmente erradicado. Aunque la recuperación de Mosul por parte del gobierno iraquí después de 3 años de batalla y la victoria de la alianza antiyihadista en Raqqa le devuelven tranquilidad a la comunidad internacional, muchas voces señalan la existencia de células durmientes que pueden activarse en bastiones estratégicos. No pasemos por alto la presencia ascendente del Estado Islámico en el sureste de Asia, un terreno fértil para reinventarse en países como Malasia, Indonesia, Filipinas y Singapur. La lucha en contra del Estado Islámico ha reunido los intereses dispares de Estados Unidos, Rusia e Irán de cara al terrorismo de corte sunita y más extremista.
esto que podría haber comenzado como una oposición al régimen, pues en realidad se trasladó a muchos frentes, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que Daesh hubiese tomado Siria como campo de batalla, pues fue algo gravísimo, ¿no? La destrucción y el terror que trajo ese grupo de fanáticos islámicos, pues sin duda distorsionó mucho un proceso que a lo mejor sí podía tener raíces democráticas, prodemocráticas, pro agotar los mecanismos de la dictadura de Bashar el-Assad, pero finalmente un grupo que contribuyó a la gran distorsión y en los saldos mismos de la guerra, que sin duda los incrementó la presencia de ese grupo. Entonces, Juan Manuel, ¿el Estado Islámico golpeado militarmente pero erradicado? Militarmente está derrotado, es decir, ya aniquilado se puede decir en Irak y bastante asediado, están como algunas bolsas por ahí aisladas en Siria, pero bueno, no es que se hayan movido, ya estaban también, ¿no? Es decir, acuérdense que es un poco las redes tipo Al-Qaeda, ¿no? Es decir, son anorgánicas, no es que directamente hayan salido de Siria o Irak, sino que han tenido sus réplicas o sus franquicias, ¿no? Tanto informales, pues en Filipinas, en Indonesia, en Pakistán. El Daesh está fuerte en Libia, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos en Marruecos, en Túnez, bueno, en Egipto, en el Sinaí, etcétera. Entonces, de alguna manera, ahí está Daesh derrotado militarmente, no me cabe ninguna duda, pero más que vivo en términos de una organización terrorista en esta guerra asimétrica típica del terrorismo, como de donde provienen de Al-Qaeda, pues ahora se va a mantener como un grupo terrorista. Por cierto, Guta es uno de los enclaves que se vislumbraron en este acuerdo de Astana, que se firmó en Kazajstán en 2017, en mayo, el año pasado, entre Rusia, Irán y Turquía, los tres principales actores en el tablero, ¿sí? Desde hace ya algún tiempo en el teatro de conflicto sirio, y que preveían que Guta, como otras zonas del territorio sirio, iban a ser zonas de desescalada militar. Y es un hecho a distancia, ¿sí? En perspectiva y a distancia de la firma de esos acuerdos de Astana, que Guta y estos otros enclaves, estas zonas de desescalada, en los que se incluyeron estas áreas como Guta, solamente sirvieron al régimen sirio para ganar tiempo y a Rusia también, mientras golpeaban y se concentraban en los ataques contra Daesh en el noreste de Siria. Una vez que el Estado Islámico desapareció de ahí, o digamos se redujo sustantivamente su presencia, entonces ya pudieron concentrarse o han podido concentrarse en acabar con la resistencia de otras áreas, ahora Guta, que es la más reciente. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado un nuevo realineamiento de fuerzas políticas en Medio Oriente. Su demonización hacia Irán y sus elogios hacia Arabia Saudita pronto enviaron e imprimieron un nuevo mensaje de los equilibrios geopolíticos de la región. Mientras que Washington firmó un contrato con Arabia Saudita, el mayor de compra y venta de armas, por alrededor de 110,000 millones de dólares, se enardeció la relación y el ambiente establecido, por ejemplo, con Qatar, este país que hoy enfrenta un bloqueo de países como Egipto, Bahrein y también los Emiratos Árabes Unidos. Y es que estos movimientos provocan que Qatar pueda unirse o acercarse más al bastión de Irán, y lo mismo que hace Israel junto con Arabia Saudita. Bajo la lógica trumpista y el pensamiento de Washington que hoy impera en la Casa Blanca, a Qatar se le considera un patrocinador del terrorismo, pero a Irán la principal amenaza del Medio Oriente. Hay una ausencia de Estados Unidos, no de ahorita, ya desde Obama, pero quizá por motivos distintos, pero ya hay una ausencia marcada. Por eso decía que esa ausencia la ha aprovechado sobre todo Rusia, ¿no? Es decir, por ejemplo, por un lado, sí, Estados Unidos pues siempre ha apoyado a Arabia Saudita. Sin embargo, Arabia Saudita estaba en contra de esta negociación del acuerdo nuclear con Irán, por ejemplo.
tanto Israel por un lado como Arabia Saudita contestándote, se ha sentido un poco, bueno, Estados Unidos me abandonaste un poco porque fíjate, pues estás pactando con Irán, tan peligroso que son, etcétera, ¿no? Israel un poco también lo mismo, ¿no? Siria en este sentido se ha convertido en un país clave para la política exterior de Rusia. Lo fue durante la Guerra Fría, después en un periodo de más o menos 10, 15 años, por los mismos problemas internos de Rusia, desapareció un poco de su radar. Sin embargo, Rusia ha vuelto con mucha fuerza a la región por distintos elementos que han convergido para que esto así suceda. No estoy tan segura que sea por un aislacionismo estadounidense como a veces se ha planteado. No, Estados Unidos sigue estando muy presente, pero es cierto que desde Obama y desde que inició la revolución en Siria, y no se diga con el presidente Donald Trump, vemos un repliegue de Estados Unidos y una política, en todo caso, basada en una política más bien ambigua, contradictoria y un tanto mezquina. ¿Sí? No significa, sin embargo, que sea una política que no se interese en Siria. De hecho, está muy presente en Siria. Está presente, sobre todo, a través de la ayuda con entrenamiento, con armas, etcétera, que ofrece a los kurdos del norte de Siria. En particular y principalmente en su momento, desde 2014 sobre todo, para combatir al Estado Islámico, a Daesh, pero siguen ahí presentes. Y el mismo Trump hace unas semanas dijo que Estados Unidos iba a estar prácticamente ocupando Siria. Esa inclinación que ha tenido siempre respecto a Medio Oriente, de tratar de imponer su influencia. Y si por un lado esto coincide con que el escenario internacional se ha movido y Estados Unidos y Europa se han contraído en la zona, pues ese espacio que está quedando vacante lo toma Rusia, y Rusia cae además en una situación que para sus intereses es importante, porque es coincidente. Es decir, Rusia ha llegado a ocupar en Medio Oriente el lugar que dejan otros países. Cuando la presa de Asuán en Egipto, todavía en el momento en que apenas está llegando a su fin el periodo de Nasser, por decirlo de alguna manera, pues es Rusia la que tiene que financiar los grandes proyectos económicos de la región, porque Estados Unidos simplemente se sustrae. Creo que nunca ha habido una claridad sobre el significado de esa región, salvo el hecho de que pueden sacar todo el petróleo y el gas que quieran de esa zona. La entrada de un avión no tripulado de Irán en territorio israelí el pasado mes de febrero enardeció nuevamente el escenario político en Medio Oriente. Y es que esta violación a la soberanía aérea de Israel provocó una escalada de ataques en contra de objetivos iraníes en territorio sirio. Y es que la suma de tensiones y de fricciones entre Irán e Israel no es nueva, pero ha adquirido un nuevo brío a partir del programa nuclear de Irán. Mientras que Israel se coloca en el mapa geopolítico junto con los intereses de Estados Unidos y Arabia Saudita y del lado del mundo sunita, Irán, Rusia y Bashar al-Assad lo hacen del lado chiita. Y es importante comentar que aunque fuentes oficiales de Irán desmintieron la versión de Israel, el conflicto en Siria puede escalar ahora con un nuevo enfrentamiento directo entre Teherán y Tel Aviv en suelo sirio. Juan Manuel, el mundo tiene miedo de una nueva escalada y de las nuevas tensiones que se están abriendo entre Líbano e Israel. Ahí tenemos la embestida que tuvo lugar en febrero de este año con la caza de un F-16 y por otro lado el encuentro de un dron iraní en territorio israelí. Hay un dron presuntamente lanzado desde las cercanías de Palmira, presuntamente
iraní, hasta lo exhibió por ahí. Sí, y por ahí salió Netanyahu, ¿verdad? Con el dron, miren, aquí está la prueba. Y bueno, que creo que le dijo que era patético algo así el de Irán. Pero bueno, el caso es que ese dron efectivamente fue atrapado, incluso creo que lo capturaron, digamos, tecnológicamente, ¿no? Y bueno, se va desencadenando una serie de cosas porque esto más adelante pues hubo también un cazabombardero israelí que es derribado. Bueno, presuntamente este dron estuvo en las cercanías del espacio aéreo. Es muy difícil porque además es una frontera casi triple ahí, ¿no? Entre Líbano, Israel, Siria, el Golán. Sí, pero bueno, el caso es que era un dron iraní. Israel muy a menudo viola el espacio aéreo sirio y libanés, incluso en el Valle del Beca ha habido décadas de batallas, pero hay un hecho importante, es un dato ahí, por más de 100 incursiones a lo largo de estos últimos años de Siria e Israel. Hay que decir una cosa, técnicamente Siria e Israel están en estado de guerra. Pero Rusia sigue manteniendo muchas disyuntivas, por ejemplo, cómo mantenerse aliado o en todo caso muy cercano a Israel, con quien tiene relaciones, digamos, en muchos planos, económicas, culturales, sin duda, también políticas, diplomáticas, en fin, y al mismo tiempo mantener y apoyar a Irán y la agenda de seguridad y las preocupaciones de Irán. O sea, cómo restringir la influencia iraní, así como Israel lo desea, y poner fin al conflicto militar a favor del régimen sirio, del aliado de Moscú, de Putin, sin en el que Irán juega un papel fundamental y no piensa retirarse, ¿no? Entonces, desde luego, es erróneo suponer que cualquiera de estos países solo actúa como marionetas en manos del Kremlin, ¿no? Y hay que decir también el despliegue militar de Rusia desde 2015, desde septiembre de 2015 a la fecha, y todas estas milicias satélites chiíes, no solo el Hezbollah, por cierto, también chiíes de Afganistán, de Irak, de otros países, de Afganistán, de Irak, de Yemen, de Chechenia, en Siria, no ha logrado consumar la victoria del presidente Bashar al-Assad y su régimen. Quizá lo que sería más novedoso en la acción del nuevo presidente de Estados Unidos respecto a Medio Oriente es la complacencia definitiva, decidida, abierta con Israel, generando también situaciones que agravan lo ya existente. Me refiero, por ejemplo, al hecho de la protección abierta de Estados Unidos para crear nuevos asentamientos, para mostrar todas sus simpatías al régimen de Netanyahu y bueno, desde luego provocando con todo esto reacciones que creo se podrían evitar, ¿no? La bofetada que es insistir en la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, cuando todos los países europeos han decidido guardar una cierta compostura respecto al asunto fundamental, clave, si se quiere, porque ¿de qué país es Jerusalén es la capital? Es decir, ¿es la capital del Estado judío o es la capital del Estado palestino? Israel, poseedor de armas nucleares, e Irán, bajo la fiscalización por parte de Occidente y Europa de su programa nuclear iraní y bajo el asedio por la negativa de Donald Trump de no certificar sus prácticas, ha levantado un ambiente de enorme preocupación de la comunidad internacional. La escalada de tensiones se dejó sentir en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el principal foro de debate sobre los desafíos más apremiantes de la seguridad colectiva global. En esta cita, a la que asistieron jefes de Estado y Gobierno, representantes del sector militar y organismos internacionales, Benjamín Netanyahu, con un pedazo de dron en la mano, derribado al traspasar el espacio aéreo israelí, amenazó a Teherán con una intervención en su contra y advirtió sobre la creciente presencia de Irán en Medio Oriente, el vacío que está ocupando ante la pérdida del poder del autodenominado Estado Islámico. Irán es chiita, un 90 y tantos %. Y bueno, hay un componente chiita importante en Irak. En Irak, después de que tiran a Saddam Hussein, se posicionan incluso con apoyo de Estados Unidos los chiitas.
Incluso hubo el error también de posicionarlos demasiado y volverlo muy sectario, ¿no? Que es un poco lo que hizo al-Malik y toda esta parte, prescindiendo de los cuadros sunitas, que fueron los que después, al-Baghdadi y toda esta gente, ¿no? Y en realidad ahí, más bien Irán se ha reposicionado, ¿sí? Siento que incluso tuvieron una guerra Irán-Irak, no olvidemos, de 10 años. Recuerdo que Saddam Hussein, sus últimas palabras fueron, antes de ser ahorcado, insultar al persa malvado, ¿no? Perros persas, ¿no? Bueno, eso no hay que perderlo de vista. Y de alguna manera se ha reposicionado por la naturalidad que tiene el que haya chiitas, aunque hay que decir que al-Abadi, el actual primer ministro iraquí, es un agente poco sectario, muy integrador, es una gente que se formó en Occidente, sí, mucho más, y de alguna manera, pero todo es chiita, ¿no? Y lo que pretende Irán es un corredor por la franja chiita de Irak y sobre Siria llegar al Mediterráneo. Irán lo conocemos por un país ribereño del Golfo Pérsico y del Caspio, etcétera, pero ahora ya está en vías de ser tener un puerto, digamos, en el Mediterráneo y con apoyo de Rusia. No se diga por las políticas de Israel y de Estados Unidos, que abiertamente, sobre todo desde Donald Trump, abiertamente ya se han acercado a los países árabes del Golfo con el objetivo claro de hacer de Irán el principal responsable de todos los problemas que aquejan a la región, empezando por el terrorismo. Es una visión muy maniquea que hace de Irán, digamos, el mantra, ¿no?, en esta situación, y que olvida pues factores estructurales de larga data que explican tanto las preocupaciones de seguridad de Irán como los conflictos regionales y las frustraciones de distintas poblaciones de Medio Oriente, empezando por los palestinos, a quienes puede resultar atractivo un discurso como el de Irán, aunque los palestinos sean sunis y no shias, ¿no? Justamente porque Irán ha tratado de recuperar el lenguaje del nacionalismo árabe, aunque él no es árabe, justamente para que su agenda regional sea una agenda que llegue al mayor número de audiencia posible. Los contratiempos en Medio Oriente se entrecruzan por la competencia de poderes entre Arabia Saudita e Irán. Una embestida que cala y marcará el destino de otros conflictos en la zona, como el que se desarrolla en Yemen, Palestina, y las tensiones entre Qatar y los países del Golfo Pérsico, debido al apoyo que el primero le da a los hermanos musulmanes en Egipto. Recordemos el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita en el año 2016 como producto de la ejecución del clérigo chiita Nimr al-Nimr, que despertó la furia de Teherán y que ha intensificado la lucha sectaria en toda la región. Los divisionismos entre Riad y Teherán no se pueden entender sin los contextos históricos, políticos, religiosos y demográficos. Recordemos que los 1.600 millones de sunitas que existen alrededor del mundo contrastan fuertemente con los 200 millones de chiitas que a través de Teherán apoyan a Hezbollah en Líbano, los hutis en Yemen y los alawitas en Siria. La rivalidad entre Arabia Saudí e Irán existe desde 1979. Sin embargo, esta rivalidad se explotó, se vio atizada como nunca antes, ni siquiera en los años 80, a partir de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Y a partir de entonces podemos decir incluso que la dinámica de seguridad de Medio Oriente se ha visto definida de manera muy importante por esta rivalidad de agendas de seguridad, que también se asocian con dos proyectos de Estado y dos proyectos para la zona. Una, digamos, Irán, que representaría o se asume como representante del chiismo, esta rama principal disidente del Islam, en la región y en el mundo, y Arabia Saudí, que se asume como la representante oficial del sunismo, la rama mayoritaria del Islam en Medio Oriente, bueno, en el mundo. En efecto, los dos actores estatales que han encabezado la lucha por el liderazgo regional claramente desde 2003 han sido pues Irán y Arabia Saudí. El problema cuál es que Irán no es un país árabe y Arabia Saudí tiene la gran restricción de ser un estado que existe por el pacto original entre un clan y una
tribu, la tribu de los Saud, y una esfera religiosa que defiende este puritanismo exacerbado que se asocia con las monarquías del Golfo, principalmente Arabia Saudí. Qatar es todo un caso, muy oportuna tu pregunta. Qatar es un país pequeño, pero recordemos tiene la renta per cápita más grande del mundo. Van a organizar hasta un mundial de fútbol cuando ahí no jugaban fútbol, ¿no? O sea, y finalmente Qatar en esta parte, pues también tiene pretensiones regionales hegemónicas, y ahí Arabia Saudita se ha sentido desplazado. Incluso ahí está Al Jazeera, ¿no? Por ejemplo, que es muy importante que la prohibieran. Un poco también por ahí empezó cuando la vetaron en Arabia Saudita y la señal y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Qatar pues ha resistido este embargo y esta ruptura que ha tenido con el Consejo del Golfo comandado por Arabia Saudita. Aunque también apoyado por Turquía, por cierto, con Qatar incluso, sí, que es un dato importante. Y bueno, Qatar de alguna manera ha podido, tiene un colchón muy fuerte para aguantar incluso las sanciones, ¿no? Le sobra el dinero realmente, y eso ha hecho que se reposicione, pero bueno, esto es también complicar más el mapa. La polarización, chiismo, sunismo, yo creo que antes de Irak y de Siria no era tan acusado como es en estos momentos. Y bueno, desde luego Siria ha generado un efecto tremendo en los países vecinos, incluso llegando ya no a Irán solamente, sino a Turquía, ¿no? Turquía, que también maneja sus propios intereses en la zona y que además tiene el problema kurdo, que por la gran población kurda que está inserta en lo que es Turquía, que coincide con los kurdos del norte de Irak y de Siria, pues entonces se vuelve ahí como otro espacio para otra guerra, el del régimen de Erdogan con los kurdos, ¿no? Que están reclamando siempre la posibilidad de tener su propia república, ¿no? O su propio territorio, algo que sería completamente justo. El Kurdistán histórico debía existir, ¿verdad? Medio Oriente está atrapado en la escena del conflicto, la guerra y la violencia. Y es que a los acomodos geopolíticos también se le anclan los vectores demográficos y religiosos. Interesante las conclusiones de lo que señala el Tercer Foro Internacional del Cristianismo, en donde se advierte que esta religión, que fue cuna histórica en el Medio Oriente, se pudiera quedar sin fieles para la mitad de la próxima década. Y es que ante la guerra que continúa en Siria, el agravamiento de la escena política en Líbano y las fricciones ascendentes entre Israel e Irán, tenemos que tomar en cuenta que este año Egipto celebra elecciones en este año 2018, y en donde se espera la reelección de Abdel Fattah al-Sisi, la figura que estuvo detrás del golpe de Estado que terminó por derrocar a Mohamed Morsi y a la Hermandad Musulmana. Líbano es un crisol de religiones y de confesiones. ¿Cómo se hace política en este pequeño país del Medio Oriente? Incluso Líbano tiene un ingrediente cristiano importante, casi la mitad. Y es más, su sistema parlamentario y de gobierno pues dividen, ¿eh? Es más, algún tiempo se decía la Suiza del Medio Oriente por la estabilidad, por la civilidad, el estado más quizá liberal en el mundo árabe, etcétera, muy mediterráneo, bastante francófono incluso, etcétera, ¿no? Entonces es muy indicativo. Michel Aoun, que además es un falangista cristiano, que estuvo implicado incluso cuando de Sabra y Shatila, aquella matación que hubo cuando Sharon y demás, ¿eh? Él permitió que pasaran, las falanges permitieron que entraran, más bien el ejército israelí permitió que las falanges entraran, son copartícipes de ese crimen masivo que se cometió, por ejemplo, no hay que olvidarlo, ¿no? En los 80, ¿no? Michel Aoun, ¿no? Es el presidente de Líbano, que bueno, no gobierna, pero tiene peso, además representa la parte cristiana, ¿no? Que es importante, dada este sectarismo que ha sido muy civilizado realmente. Bueno, sí, para establecer cierta paridad, ¿no? Cierto equilibrio, digamos, ¿no? ¿Cómo es que un país tan pequeño ha recibido más de 1 millón de refugiados sirios en el contexto de la guerra en Siria? ¿Y cómo es que su economía, su sociedad puede soportar un impacto de tal magnitud, ¿no? Un poco semejante a Jordania, que es otro país que
no se menciona mucho, pero es de los países que también ha dado más apoyo a los refugiados sirios. Bueno, la estabilidad del Líbano, que siempre parece prendida con alfileres, sin embargo, creo que ha dado una muestra de una fortaleza que es difícil adivinar de dónde procede, ¿no? Con tantos grupos diferenciados en su interior, tantos grupos formando parte del gobierno, y sin embargo ha logrado mantener cierta estabilidad frente a esos procesos que están convulsionando el conjunto en Medio Oriente y con los que tiene fronteras, ¿verdad? Tiene fronteras con Israel y tiene fronteras con Siria y bueno, y con la parte kurda. Es absolutamente algo que creo que debería ser como tratado con mucho más profundidad, ¿no? La Constitución de 1926 y por el Pacto Nacional de 1943, que hace que el sistema político libanés se defina por esta democracia consociativa, en la que todas las minorías, todos los grupos étnicos y religiosos participan, digamos, de manera o se les reconoce, digamos, cualquier su peso político de manera, digamos, más o menos equitativa. Esto fragmenta enormemente el sistema político, muestra su fragmentación y impide pues los consensos en distintos temas, ya no digamos en los menores, incluso en los principales, no solo de infraestructura, de cómo se va a distribuir el agua, cómo vamos a ordenar la repartición, digamos, recoger basura en los barrios. Todo eso depende de cuotas de los gobiernos locales que están muy influidos por los distintos grupos religiosos y étnicos, pero también temas mayores como la defensa nacional. No se puede, el Líbano no ha podido elaborar una estrategia de defensa nacional frente a un problema tan grave como es la guerra en su frontera, debido justamente a esta falta de consenso y a las características de su sistema político. Líbano, uno de los países más pequeños del mundo, padece todos los días la guerra en Siria, pero también sufre de las rivalidades geopolíticas entre Arabia Saudita e Irán. Se trata de un pequeño país atrincherado y botín, sobre todo también de los intereses regionales que participan en la guerra en Siria a través de Hezbollah. El Hezbollah, que es esta fuerza armada e integrada por fuerzas chiitas y considerada por Occidente como una célula terrorista, que se convirtió en partido político en el año de 1985 y que actualmente cuenta con 12 escaños en el Parlamento libanés. Esta organización política y armada, que ahora también dirige una red de escuelas y servicios de salud y hasta posee diferentes medios de comunicación. Ello debido a que ha llenado el vacío que ha dejado el gobierno libanés. Israel entonces desde 2011 ha tratado de mantener a raya al Hezbollah, sobre todo lejos del Golán, este territorio sirio que Israel ocupa desde junio de 1967. Y evitar que reciba Hezbollah armamento sofisticado, y también ha tratado Israel de impedir el establecimiento de bases militares iraníes en Siria. Pero el primer ministro Netanyahu no ha logrado nada de esto, ¿no? O sea, en su política exterior ha sido un fracaso y también, desde luego, en su política interna, como sabemos, es un personaje acusado ya desde hace varios meses de soborno, fraude y abuso de confianza. Para el régimen de Irán, para Teherán, la preservación del Hezbollah es un asunto realmente existencial, no solo geopolítico,
¿sí? De él depende, o sea, forma parte de la identidad misma del régimen, del régimen islámico. Varios reportes ya lo señalan, tanto israelíes como palestinos, como libaneses, como reportes de organismos internacionales y observadores militares en el terreno. Tanto Israel como el Hezbollah se están preparando a una nueva guerra desde hace ya algunos años. Hezbollah, la milicia o como le queramos llamar, ejército libanés, comienza a participar sobre todo para combatir a estos grupos que pregonan una idea del Islam que no necesariamente, sino que se opone completamente a la de Hezbollah. Hezbollah más en sincronía con la versión del Islam de Irán y Daesh más con la versión islámica de Arabia Saudí o de estos grandes consorcios también internacionales, que es el grupo de los sunís que maneja una gran cantidad de intereses económicos en la región. Entonces, cuando interviene Hezbollah, el asunto también comienza a darse algo muy importante, que es a mermar realmente el poder desencadenado que traía el grupo de Daesh, y en esa acción también al final ya en los tiempos más recientes, la intervención de Rusia va a ser muy significativa en ese sentido de acabar con los radicales islámicos. La discordia entre Israel y Líbano se ha dejado tocar desde tiempo atrás, raíces históricas que echan sus cimientos desde el año 1947. Los desencuentros han sido constantes, no olvidemos la guerra del Líbano de 1982 y otras ofensivas militares como la del año 2000 y 2006. En la actualidad el miedo se postra ante un nuevo y posible conflicto entre Líbano e Israel, considerando la ayuda militar y financiera que Irán le brinda a Hezbollah, la fuerza que amenaza la existencia de Israel. Es decir, Tel Aviv cada vez más se siente cercado por un Irán que avanza su poder e influencia en el Medio Oriente y que a través del disputado territorio de Siria se aproxima cada vez más a las fronteras de Israel y por medio de Hezbollah en Líbano, a quien se le considera una fuerza militar superior que el mismo ejército libanés. Y desde luego, pues Israel en su conflicto permanente con Irán, genera también fuertes repercusiones porque está amenazando siempre con una guerra con Irán. Irán responde y bueno, por si no hubiera suficiente fuego en esa parte del mundo, se añade esa disputa que va a triangularse de esa manera. Irán, Israel, Hezbollah, y luego por ahí alza la mano Arabia Saudí, que también le interesa mucho el asunto, porque también su disputa es fuerte con Irán y con Hezbollah, ¿no? Lo que ha hecho Trump de acercarse y de seguir firmando contratos millonarios para la venta de armamentos a los países árabes del Golfo ha contribuido a atizar esta rivalidad y a que Irán se sienta cada vez más amenazado, y el régimen de Bashar al-Assad, su aliado, también. Pero el hecho también es que, y también el hecho de que Israel por primera vez, o más bien los países árabes del Golfo encabezados por Arabia Saudí, pero hablo también de Qatar, de Emiratos Árabes, de Kuwait, sobre todo Emiratos Árabes y Kuwait y Arabia Saudí, se han abiertamente, por primera vez, han aceptado que están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel, a pesar de que, o sin condiciones, esto es, sin que Israel se retire de los territorios ocupados. Esta había sido la posición de los países árabes desde el 67, ¿no? Y ahora vemos ese cambio cualitativo muy importante que sin duda tendrá consecuencias y es germen de nuevas movilizaciones en el futuro.
Otro foco de tensión entre Líbano e Israel ha sido la construcción de un muro fronterizo en la parte sur. Un hecho que ha crispado el ambiente y polemizado sobre la soberanía del territorio libanés. Incluso en la frontera sur existe otro problema mayúsculo que está enrareciendo el panorama: las aguas disputadas entre ambas naciones y la explotación energética que enfurece a Beirut, agregando mayores descalabros y provocaciones a la ecuación bilateral. Recordemos la visita de Rex Tillerson a la capital del Líbano el pasado 15 de febrero a propósito de garantizar el flujo de gas y evitar que Hezbollah se haga cargo de la disputa marítima con Israel. Dentro de las coordenadas de soluciones propuestas, se destila la posibilidad de que la delimitación de la frontera marítima requiera de una decisión del Consejo de Seguridad a propósito de ampliar el mandato de fuerzas de paz de Naciones Unidas en Líbano. El ejército libanés está desprovisto de los medios porque las grandes potencias, sobre todo occidentales, no le proveen, le tienen prohibido adquirir al Líbano para su ejército armamento sofisticado, armamento que le permita, digamos, equilibrar el poder del Hezbollah y también enfrentar las amenazas a su soberanía provenientes de Israel, de Siria, de quien sea. Entonces, este sin duda también es un impedimento mayor para que esta institución pueda funcionar como y fortalecer al Estado libanés, ¿no? Entonces, eso contribuye también a su debilidad y aumenta la probabilidad de que de mayor inestabilidad en Líbano. Líbano es el único país del área que no es un país petrolero ni de gas, no tiene una compañía estatal de petróleo, nada. Sin embargo, ahora pues está ahí unos pozos enormes y sobre todo de gas, lo convertirían como en tercero o cuarto en la zona, sobre todo en gas. Pero hay un problema, que es una zona limítrofe con Israel en el mar. Cada uno ha delimitado sus espacios marinos, zona económica exclusiva, mar territorial, de manera unilateral, no hay un acuerdo, no están aplicando tratados internacionales. Y bueno, ya Líbano incluso está permitiendo la entrada ya el proyecto de una empresa conjunta rusa, se me va el nombre ahora, una empresa rusa con inversionistas también europeos para empezar ya a explotar, o por lo menos ir viendo la planeación de esto. Y bueno, ya Israel está muy pendiente diciendo que pues, no pueden hacerlo porque es una parte fronteriza que no sabe terminar. Eso podría implicar también una intervención militar contra Líbano, y además para atacar a Hezbollah, por supuesto, ¿no? En ese escenario donde todo se mueve, pues también grupos tan específicos como Daesh, sobre el cual priva una sola definición desde Occidente, un grupo terrorista que lo único que quiere es sembrar el terror, pues resulta que tendríamos que analizar cómo es que es gobierno, es parte del gobierno en Líbano, y cómo además ha asumido la defensa tanto de ciertas fronteras del Líbano e incluso de grupos de pueblos habitados por cristianos en Siria. La maraña política en Líbano añade un nuevo factor de riesgo y de inestabilidad en Medio Oriente, un país gobernado por un sistema confesional y una división sectaria que se reparte el poder entre el presidente, el parlamento y también el gobierno. Recordemos en este contexto la dimisión y luego la revocación del primer ministro Saad Hariri, el primer ministro de Líbano, que nos reveló la penetración que tienen las potencias regionales en la escena política libanesa, es decir, las rivalidades entre Arabia Saudita e Irán. Y es que tengamos en cuenta que en este año 2018 también se celebran elecciones en Líbano, las primeras elecciones parlamentarias desde el año 2009 y en donde en juego están 128 escaños, 64 para el bloque musulmán y otros 64 para el bloque cristiano. En este 2018 se celebran elecciones en Líbano. ¿Crees posible la despedida de Saad Hariri como primer ministro? ¿Se podrá reelegir o de alguna manera estás viendo algún otro liderazgo a destacar? No lo creo, creo que este regreso curioso que tuvo lo fortaleció, me parece. Creo que dentro de todo son fórmulas de compromiso en Líbano y yo creo que lo más sano es que permaneciera y es un foco de estabilidad.
aunque esto provoque el enojo de Arabia Saudita o del mismo Israel, pero yo creo que no está ahorita la zona, está tan caliente la plaza, por decirlo así, que no conviene que haya grandes cambios, ¿no? Y me parece que el Líbano mejor como está, de alguna manera, ¿no? Que además, bueno, el Líbano ha logrado con todo que no se extienda Daesh, por ejemplo, hubo incursiones de Daesh y la gente salió a las calles y los repelió en la frontera y realmente brotó el nacionalismo libanés, del ejército mismo libanés que no se había visto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera, a pesar de ese sectarismo, Líbano no es Siria, me parece, ni es Irak, creo que el Líbano tiene otra, incluso un concepto más mediterráneo, más europeo, sí, más nacional, me parece, en el caso de Líbano, y es un factor que es importante mantener, ¿no? Definitivamente lo que acaba de mencionar muestra o es reflejo de cómo Líbano, a pesar de todos sus esfuerzos, de los esfuerzos de su clase política dividida, de mantenerse al margen de la conflictividad regional, no lo puede hacer, no lo logra. Este país frágil y débil no logra aislarse de la conflictividad regional. Es un país que se ve directamente y particularmente afectado por la crisis siria con todos estos elementos que acabamos de describir. De hecho, cuando la crisis siria se convierte en una crisis regional, es cuando más difícil le resulta al Líbano evitar el contagio. Y no ha podido hacerlo, digamos, ha podido hacerlo en la medida que no ha estallado una guerra dentro del Líbano, pero es muy frágil esa estabilidad, es muy relativa. De hecho, cuando inició la sublevación en Siria, el liderazgo libanés dijo, bueno, estamos ante una oportunidad muy importante, mayor, para justamente mostrar que estamos unidos frente a esta adversidad de un país que ha representado tanto, digamos que ha sido tan importante en nuestra historia reciente para bien y para mal, y podemos, por lo tanto, unirnos para evitar vernos arrastrados por esa región, por un bando o por el otro, ¿no? Por esa guerra en Siria. Es nuestra oportunidad, decían en 2011, de consolidar nuestra independencia, esa independencia y autonomía que los libaneses y soberanía relativa que lograron recuperar los libaneses en esta llamada Revolución de los Cedros de 2004, cuando lograron expulsar a la presencia militar y de inteligencia siria. Y de hecho, en 2012, el entonces presidente libanés, Michel Sleiman, encabezó la llamada Declaración de Bagdad. Esa declaración estipula, es una declaración que une a toda la clase política libanesa en un mismo llamado que es, nos vamos a disasociar. La palabra clave de esta declaración es la disociación. Esto es el alejamiento, el mantenernos al margen de cualquier bando de la guerra en Siria. Finalmente, él es primer ministro y ha tenido que aceptar que haya ministros de Hezbollah en el gobierno libanés. Y además en el parlamento, figuras muy destacadas que son parte del grupo de Hezbollah. Entonces, bueno, eso yo creo que lo que indica más bien es que hay un cambio político también de Hezbollah, que no es cierto que sea solamente un brazo armado que actúa irracionalmente en cualquier parte, sino que tiene también principios que lo llevan a una cierta actividad, pero que además algo muy interesante, tiene un apoyo importante en Líbano, y me atrevería incluso a decir que no solamente de la población islámica, aunque es mayoritaria la población musulmana que apoya a Hezbollah, pero también hay algunos grupos cristianos y donde incluso probablemente algunos grupos de palestinos lo mismo, apoyen a este grupo. Estamos hablando de territorios muy pequeños, territorios en disputa y sin embargo con muchas posibilidades económico-comerciales y de estrategia petrolera, desde luego. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Zorrina Musali, los esperamos todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.